Un gusto poder saludarles a todos, sean bienvenidos. Estamos para estar desde aquí, desde Ciudad del Este, compartiendo con todos ustedes en este día estudios bíblicos. Vamos a estar hablando siempre de salvación en este espacio. Por la gracia del Señor disponemos y agradecemos también al Señor por poder aún predicar el mensaje de salvación. En el día de hoy exclusivamente vamos a estar hablando acerca de eso, o sea que desde diferentes ángulos vamos a estar hablando de la salvación del alma. Estamos desde Ciudad del Este, saludamos a todos los que escuchan en Pilar la 106.9, también en Caguazú la 94.3 y aquí en Ciudad del Este la 103.9. También por el Facebook, estamos también por la cuenta de la Iglesia Bíblica Misionera de Ciudad del Este. A los que quieran seguir, invitamos también que puedan compartir para que otros puedan escuchar también después. Y a los que van a ver después por YouTube, también les invitamos a que le puedan dar like a la página y también que se puedan suscribir, porque semanalmente estamos subiendo videos con temas bíblicos. Si usted quiere ponerse en contacto con nosotros, puede hacerlo al 0973-127-828. Ese es el número. Por razones de su interés puede comunicarse con nosotros. O si no, puede también dejar su comentario, ya sea que va a escuchar el estudio bíblico por YouTube o por Facebook. Después vamos a leer y nos vamos a poner en contacto con usted. Así que sepa eso. Entonces, este programa es presentado por la Iglesia Bíblica Misionera de Ciudad del Este. Quiera Dios que usted pueda prestarse para escuchar lo que vamos a estar diciendo desde acá y que Dios le pueda dar entendimiento en su palabra. Bueno, vamos a empezar entonces desarrollando el tema, lo que le espera al hombre después de la muerte. Brevemente vamos a tocar esto y vamos a partir con Hebreos 9:27. Este es un texto de la Biblia que dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Esto dice Hebreos 9, versículo 27. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Quiere decir entonces que al hombre, después que éste muera, le espera un juicio. Entonces, el hombre se va a presentar delante de Dios en un momento dado, en el tribunal de Dios. Ahí
en ese tribunal, el hombre se va a enfrentar al juez supremo del universo. Esto es muy importante, estimado oyente, usted que está escuchando, que usted sepa. Después de la muerte, a usted le espera un juicio. En ese juicio, el juez va a ser Dios. Vamos a mencionar unas características de este juez. ¿Quién es este juez? Porque muchos dirán, bueno, si me voy a ver con Dios y Dios es bueno, entonces seguramente me ha de dejar entrar al cielo. Pero si usted juzga de esa manera, déjeme decirle que usted está haciendo un juicio equivocado y muy apresurado. Porque lo peor que le puede suceder a un hombre es estar en la presencia de Dios como un delincuente espiritual, siendo Dios quien es. Dice la Biblia en Hebreos 12:29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dice acá que Dios es fuego consumidor. En Deuteronomio capítulo 10, versículo 17, dice, porque Jehová nuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande y poderoso y temible, dice, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Este es Dios. Entonces, ¿quién es Dios? Aquí dice que Él es grande y temible. En la presencia del Señor, cuando usted llegue, usted no va a estar en un estado normal. No, usted va a estar estupefacto, atemorizado, aterrorizado, porque el resplandor de la gloria de Dios en justicia le va a aterrorizar a usted, porque dice acá que Él es justamente así, Él es un ser al que se le teme. ¿Por qué? Por su justicia. El hombre no puede resistir la justicia de Dios y por eso en ese juicio que le espera a usted, usted va a estar aterrorizado. Dice también la Biblia que Él no hace acepción de personas. ¿Eso qué significa? Eso significa que quien quiera que sea usted, usted no va a poder librarse de este juicio. Y después dice que Él no toma cohecho, es decir, que Él no se deja sobornar como generalmente pasa aquí en la tierra. Aquí en la tierra los jueces se dejan sobornar. Dios no es así. También dice la Biblia, en este caso voy a leer en el Salmo 97, versículo 2 en adelante, dice, nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Juicio y justicia. Dice versículo 3, fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Versículo 4, sus relámpagos alumbraron el mundo, la tierra, vio y se estremeció. Verso 5, los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. En el versículo 6 dice, los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Dice aquí este salmo que el Señor es el juez justo, el rey cuyo trono está cimentado sobre la justicia y el buen juicio. Y dice que este universo del cual formamos parte teme, se derrite como cera, tiembla delante de él. Entonces, ¿quién es usted? ¿Y cómo va a estar usted
ese día, en ese juicio delante de Dios. Otra cosa que hay que saber, estimado oyente, déjame decirte esto, que yo te estoy diciendo todo esto desde acá para llevarte a la persona de Jesucristo, para que usted pueda estar libre de ese juicio que te espera después de la muerte. Y esto que te estoy leyendo aquí, que te acabé de leer en el Salmo 97, versículo 2 al 6, esto te tiene que llevar rápidamente a que usted reciba a Cristo como su Salvador, para que usted se libre de ese juicio. Dice lo siguiente que quiero decir acá es que muchos hoy día, entre tanto que viven aquí en la tierra, son optimistas y piensan que son independientes, que son libres y que pueden esperar el día del juicio porque, total, la Biblia dice que Jesucristo es el Cordero de Dios. Así muchos dicen. Bueno, es cierto que Cristo es el Cordero de Dios, pero eso le sirve a usted entre tanto que usted vive. Después de la muerte, Cristo ya no es un cordero, Él es el león de la tribu de Judá. Eso dice en Apocalipsis 5:5. Entonces Cristo es un cordero a tu favor, entre tanto que usted vive. Después que usted muere, Cristo ya no es un cordero, Cristo es el león de la tribu de Judá. Y usted sabrá, o seguramente que tiene idea, de lo que sería caer en las garras de un león. Usted seguramente sabrá eso, o tiene idea, como dije. Bueno, entonces en este juicio, oyente que estás escuchando, si usted llega allá, usted no va a poder defenderse y tampoco va a tener quien interceda o defienda su causa. No van a existir allá los abogados. Usted no va a poder objetar ni argumentar en tu propio favor. No vas a poder. Ahora aquí usted puede objetar, usted puede argumentar en contra del Evangelio de Jesucristo, pero en aquel día ya no va a poder más. ¿Por qué? Porque hay una realidad existente. ¿Cuál es esa realidad? La realidad existente es esta. Dice la Biblia, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dice que los hombres se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto dice en Romanos 3, versículo 12, versículo 10 al versículo 12. Esa es la realidad. Esa es su condición. Ese es su estado delante de Dios. Delante de Dios, usted es un pecador y como tal es un delincuente espiritual. Y si así usted llega en el día del juicio, entonces usted ¿cómo se va a librar? No va a haber forma. No va a haber forma. Usted no va a poder objetar ni argumentar nada. ¿Sí? Simplemente usted va a ser condenado. Dice en el Salmo 7:11, dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío, dice, durante los días. Dice, si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene su arco y lo ha preparado. Versículo 12. Aquí mismo, estimado oyente que estás escuchando en este momento, Dios ya te abre la puerta de salvación. ¿Por qué? Porque dice que Dios es juez justo y está airado en contra de ti. Pero también ya te abre la puerta porque dice, si no se arrepiente.
Entonces aquí mismo ya te abre la puerta para que vos puedas librarte de el juicio que te espera, cuyo juez será el mismo Dios. Dios no quiere que usted llegue en ese juicio delante de Él, porque usted no va a poder librarse. La justicia de Dios te va a tener que condenar. Entonces dice, he aquí el impío desea maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Su iniquidad volverá sobre su propio ser, sobre su cabeza, dice. Esto se está refiriendo al juicio. Y su agravio caerá sobre su propia, a causa del término que tiene que ver con la coronilla. Entonces quiere decir que sus maldades que usted hizo acá, en aquel día del juicio, va a caer sobre usted. Dios te lo va a revelar, cada uno de tus pecados. Ahora, alguien entonces puede decir, bueno, dijiste recién que el Salmo 7, versículo 12, abre la puerta para que el hombre se pueda librar del juicio. Bueno, entonces, ¿cómo es eso? Bueno, esto tiene que ver con Jesucristo. Tiene que ver con Jesucristo. Esto lo expresa el apóstol Pablo cuando escribe la carta a Tito, capítulo 3. Él dice que los hombres, dice, éramos en otro tiempo también insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esto éramos nosotros, inclusive yo que ahora te estoy hablando, el mismo Pablo, él dice nosotros. Sí, nosotros éramos también hombres de maldad, delincuentes espirituales delante del Señor. Y en un momento dado, alguien nos habló de que ese juicio nos estaba esperando y también nos habló nos ha hablado, se nos ha hablado, mejor dicho, de la salida por medio de Jesucristo. Y aquí entra en el versículo 4 de Tito capítulo 3 a escribir esto el apóstol Pablo. Dice, pero, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Este es uno de los pasajes más digno de ser leído, de ser creído y también hablado, enseñado en este mundo. Porque acá, ¿qué dice? Acá dice que siendo el hombre un delincuente espiritual, por el gran amor de sí mismo, Dios decidió salvar al hombre. ¿Cómo? Por medio de Jesucristo. Jesucristo es nuestro Salvador. Él murió por nosotros. Y eso es de pura gracia. ¿Qué significa gracia? Gracia significa favor que el hombre no se merece. El hombre no se merece la salvación. ¿Sí? La justicia de Dios le hace al hombre un culpable y le está llevando al infierno. Pero la gracia y la misericordia de Dios y el amor de Dios quiere salvar al hombre y quiere llevar
el alma al cielo. Entonces dice acá que Dios lava, regenera, hace nuevo espiritualmente al hombre y más allá de eso dice que lo justifica. Esa palabra justificar tiene que ver con algo que solamente un juez puede hacerlo. Solamente un juez puede justificar a alguien en un juicio. O declara justo a un individuo en un juicio o lo hace un culpable y lo manda a la cárcel. Bueno, en este caso Dios, puesto que Cristo hizo el sacrificio a favor del hombre, entonces Dios olvida, borra los pecados y luego olvida y en ese mismo momento justifica al hombre. Entonces el hombre puede ser justificado de sus pecados. Y si muere en el estado de justificado, ahí ya no le espera un juicio, sino que ya le espera una salvación eterna en el cielo. Entonces la justificación es el acto divino por el cual Dios declara justo a aquel que recibe a Cristo como su Señor y su Salvador. Si usted que está escuchando en este momento quiere ser justificado de sus pecados, lo que usted tiene que hacer es, número uno, reconocer que usted es un pecador y que si muere así se va al infierno. Número dos, tiene que reconocer que Cristo murió y hizo un sacrificio absoluto y suficiente como para que Dios le pueda declarar justo a usted. Tiene que admitir que el sacrificio de Cristo es suficiente como para que usted se pueda salvar. Eso en el segundo lugar. Y por último, usted tiene que tomar una decisión. ¿Cuál es la decisión? La decisión de recibir a Cristo como su Señor y su Salvador. Eso solamente usted lo puede hacer. Usted desde ahí, en el lugar en el que usted está en este momento, sea el trabajo, sea en la casa, sea donde sea, qué sé yo, a dónde nos pueden estar escuchando ahora, diferentes lugares. Estamos saliendo por la radio, no tenemos idea, pero usted sabrá dónde usted se encuentra en este momento. Ahora usted tiene que tomar entonces la decisión de recibir a Cristo. La salvación del alma es un acto, no es un proceso. Uno se salva una vez y para siempre. Ahí en ese momento, cuando uno se salva, Dios borra los pecados y Dios te justifica. Entonces voy a leer acá para cerrar esta parte. El texto que siempre leemos para esto es el de Romanos capítulo 10, versículo 9. Dice que si confesares con tu boca, voy a volver a leer, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces usted, desde ahí, de donde usted está, usted puede hacer una oración para recibir a Cristo. Dígale al Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, yo en este mismo momento reconozco que soy un pecador, reconozco también que viniste, hiciste un sacrificio suficiente por mí y hoy mismo me arrepiento de mis pecados y le recibo a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Si usted hace eso en este momento, la Biblia te da la garantía de que Dios te perdona todos tus pecados, de que tu alma va a quedar limpia, santificada y que vas a pasar de ser un pecador a ser un justificado delante del Señor. Y ya no te va a esperar el juicio, sino una salvación eterna en el cielo. Bueno, quiero también, aprovechando al máximo el tiempo que disponemos en la radio, estar ahora abordando siempre la salvación, pero
ahora desde otro punto de vista. Repito que estamos en vivo hoy, el día de evangelizando, día sábado. Estamos aquí en este horario compartiendo mensajes evangelísticos. Así que sepa usted, ya sea que estés escuchando allá por Pilar y hasta donde llega la radio, o ya sea que estés escuchando por allá por Caguazú y donde quiera que llegue, hasta donde quiera que llegue la radio, la 94.3, y aquí en Ciudad del Este la 103.9, hasta donde quiera que esté en este momento llegando, hasta ahí estamos saliendo. Así que sepa eso, este espacio está siendo presentado por la Iglesia Bíblica Misionera. Dios también quiere, no es que simplemente es nosotros. Dios quiere que todos vengan al conocimiento de Cristo y que se salven. Por eso nosotros hablamos estas cosas. Es nuestro deber hacerlo. Bueno, es muy evidente que después de la muerte ya no hay oportunidad para salvación. A lo mejor usted que está escuchando en este momento, usted piensa que después de la muerte hay esperanza, y no es así. La Biblia no enseña eso. Usted que está escuchando tiene que saber esto. Los muertos básicamente se dividen en dos clases. Están los que mueren en el estado de justificados y están los que mueren en el estado de no justificados. Solamente dos clases de hombres, de ser humano, porque hombre a veces uno dice, y por ahí si hay una mujer va a decir, hey, ¿qué está haciendo discriminación o nos ignorás o qué es? O qué. Bueno, en realidad hay dos clases de personas. Eso sería más correcto decirlo. Están los justificados y los no justificados. Y están los que van al cielo y están los que van al infierno. No hay un término medio. Entonces, vamos a hablar de eso. Hay un texto bíblico que hay que explicar en Juan capítulo 5, versículo 28. El Señor dijo, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Dice verso 30, dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Bueno, Jesús habla aquí de los que hicieron lo bueno y de los que hicieron lo malo. Esto muchos toman para decir que sí hay esperanza después de la muerte. Muchos dicen sí, después de la muerte Dios va a juzgar, porque ahí dice Juan 5:28. Y acá sí bien habla del juicio, pero no está hablando de que hay oportunidad. Y tampoco está diciendo que hay que esperar el día del juicio para ver quiénes van a ser salvos y quiénes no. Eso no está diciendo el texto bíblico. Entonces, aquí vamos a entrar a ver qué es hacer lo bueno, porque Jesús dice que los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Bueno, entonces, ¿quiénes son los que hacen lo bueno? Vamos a usar unos versículos bíblicos y vamos a tratar que la Biblia misma responda a esto. Dice, por ejemplo, presten atención a la lectura, Juan capítulo 6, versículo 28. Dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios?
Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios. Esta es la obra de Dios, dice Jesús. ¿Cuál? Que creáis en el que Él ha enviado. Entonces, la obra de Dios, es decir, hacer lo bueno, aquí es creer en Jesucristo, porque Jesucristo es el enviado de Dios. En Juan capítulo 6, versículo 39 al 40, dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Dice Jesús, hay que prestarle atención. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió, dice, que aquel que ve al Hijo, voy a volver a leer porque leí mal, dice que aquel que me diere, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día último. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, en el día último. Entonces aquel que quiere hacer la voluntad del Padre tiene entonces que creer en Jesucristo. Eso es hacer lo bueno, y eso es lo único bueno que el hombre puede hacer en su vida, lo único. No hay obra mayor a esta o equivalente a esta que la que tiene que ver con recibir a Cristo como Salvador. Eso es lo único bueno que el hombre puede hacer. El evangelista Juan, cuando escribe en 1 Juan 3:23, dice: y este es su mandamiento, que uno crea, dice, en el nombre de su Hijo, Jesucristo. Juan ahí usa el término inclusivo, ¿sí? Referente a que debemos de creer en Jesucristo. Pero este es el mandamiento, dice. Entonces, el mandamiento de Dios aquí para el hombre es que tiene que creer en Jesucristo. Eso es lo bueno. Ahora entonces entramos a responder, ¿y qué es hacer lo malo? Porque allá dice en el versículo 28 que Juan 5, versículo 29, dice que más los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación, van a ser enviados al infierno. Bueno, entonces, ¿qué es hacer lo malo? Bueno, lo malo sencillamente tiene que ver con esto. Yo voy a leer un texto y ustedes que están escuchando en sus casas pueden prestarle atención y se van a dar cuenta. Dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa, el que no cree, dice, en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces aquí, ¿qué es hacer lo malo que sobrepasa a lo malo? Es rehusar a Cristo, rechazar a Cristo, decidir no entregar su vida a Cristo, no admitir que Cristo murió y resucitó por uno. Esa es la obra mala. Esa es la obra mala, y es por eso que las personas van a ser enviadas al infierno. Esa es la única causa. En segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8, voy a leer. Ahí se habla del futuro anticristo. ¿Y qué se dice de aquellos que van a ser sometidos por su sistema de gobierno? Dice así: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca,
y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Dice acá que van a ser engañados todos por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y el amor de la verdad tiene que ver con Cristo mismo. Dice ahí, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean ellos, dice, de esa forma, los condenados, por cuanto no obedecieron a la verdad, ni tampoco ellos creen en la verdad, sino inclusive, dice el verso 12, que se complacieron en la injusticia. Entonces aquí hay una antítesis. Están los que creen en el amor de la verdad revelada en Cristo Jesús para salvación, y están los que rehúsan a eso y admiten la mentira, y de esa forma se van al infierno. Y eso el hombre puede hacer entre tanto que vive aquí en la tierra. Después que el hombre muere, ya no hay oportunidad, porque solamente estando aquí en la tierra, el hombre puede o recibir a Cristo o rehusar a Cristo y aceptar por ahí las mentiras de las religiones o su propia mentira, y así condenarse al infierno. Bueno, entonces quiero leer acá, porque Jesús también dice que la base para su juicio va a ser la voluntad del Padre. Eso Jesús dice, yo no juzgo a nadie, dice Jesús, ahí en Juan capítulo 5, versículo 30, dice, yo no puedo yo, dice, hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces Jesús dice que la base para su juicio va a ser la voluntad del Padre. Ahora, ¿cuál es la voluntad del Padre? Bueno, la voluntad del Padre uno encuentra bien explícito en Juan capítulo 3, versículos 17 y 18. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar hacia el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no será un condenado, sino, pero el que no cree, dice, ya ha sido, porque no ha aceptado el nombre, dice, del unigénito Hijo del Padre, no cree. Entonces acá encontramos bien en el versículo 17 que la voluntad del Padre tiene que ver con que Él envió a su Hijo no para que éste venga en primera instancia a condenar, sino a salvar. Dios quiere que el mundo sea salvo. El mundo sea salvo. Entonces la voluntad del Padre tiene que ver con eso. Dios entonces envió a su Hijo para que el que cree, el que quiera también, porque muchos no simplemente deciden que nunca van a creer por voluntad propia. Bueno, entonces los tales se condenan a sí mismos, se condenan ellos. No es que Dios ni siquiera le va a condenar, sino que ellos ya están en ese estado. Entonces, entre tanto que el hombre vive, aquí el hombre puede hacer lo bueno, que es recibir a Cristo, o lo malo, que es rechazar. Eso puede hacer entre tanto que vive, pero después que usted muere, ya usted habrá hecho lo que hizo, o decidió
aceptar a Cristo como Salvador o no. Y esto lo dijo Jesús en Juan capítulo 11, dice, y aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto?, preguntó Jesús. Y ahí Marta entra a responder. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Sería bueno que usted que está escuchando la radio también pueda responder de la misma manera. Dice ahí Marta, yo creo, Señor, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oyente que estás escuchando la radio, hoy entonces es tiempo oportuno para recibir a Cristo como Señor y Salvador. Ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, después que Jesús expresó lo que estuvimos leyendo, dice que unos dijeron, ¿qué señal haces tú para que veamos y así vamos a creer? Después en el versículo 41 dice que murmuraban de él, porque él dijo que la voluntad del Padre era que crean en él, en el Hijo, que el mismo Señor había enviado desde el cielo. Entonces, ¿cuál va a ser tu reacción ahora? Porque ahora ya sabes que lo bueno para resucitar para vida es recibir a Cristo. Y lo malo que te va a llevar a resucitar para ir al infierno, eso va a ser rechazar a Cristo. Entonces, entre tanto que usted está aquí con vida, usted puede dar ese paso de obediencia. Te invitamos a que hoy mismo puedas arrepentirte de los pecados y admitir que Cristo murió y resucitó por vos. Eso es lo que nos toca a nosotros decirte desde acá. Vamos a escuchar una música. Vamos a escuchar una música entre tanto que descansamos un poco y tomamos agua. A los que siguen por el Facebook, les invitamos a que puedan también ahí, vamos a poner unas fotos de actividades viejas, por decir así, de aquí de la iglesia. Así van a poder ver también un poco. sangre de Jesús es eficaz.
Jesús, con su sangre, limpia al pecador, más vil y paz le da. Te guiará hasta que llegues a la celestial ciudad, donde eterna vida y dicha gozarás por su bondad. Si yo sé que la sangre de Jesús es eficaz, que Jesús con su sangre limpia al pecador, más vil y paz le da. Bueno, continuamos y en este tiempo que nos resta vamos a estar mencionando una parte de la Biblia, Mateo capítulo 22. Ahí Jesús habla, de el gran mandamiento. Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios, menciona, dice, con el corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice después, esto dice versículo 37 y 38 y 39. Y el 40 dice que estos dos mandamientos son la base para toda la ley. Bueno, yo quiero decir en este momento que si leemos detenidamente la base de la ley, porque acá Jesús cuando dice amarás al Señor tu Dios, que este es el primer mandamiento, Jesús cita Deuteronomio capítulo 6. Específicamente cita Jesús aquí, allá el versículo 5. Si no equivoco, voy a mirar acá. Sí, Deuteronomio 6:5. Y después, cuando Jesús dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ahí Jesús cita Levítico 19. Levítico 19. Allá encontramos varias veces, versículo 18, por ejemplo, que enseguida voy a leer. Pero lo que quiero hacer con esto es leer esto para que veamos que el hombre vive completamente ajeno a Dios, separado de Dios, vacío por completo de Dios. Porque es fácil decir, bueno, sí, la Biblia dice amarás al Señor tu Dios y yo amo al Señor tu Dios y todo eso. Es muy fácil decir así, ignorando el contexto en el cual se dijo eso. Porque si usted, estimado oyente que está escuchando en este momento, usted quiere saber cuál es el contexto en el cual se dijo eso, usted tiene que leer Deuteronomio capítulo 5 y capítulo 6. ¿Sí? Porque la base para el capítulo 6 de Deuteronomio es el capítulo 5. ¿Y qué encontramos en el capítulo 5? En el capítulo 5 encontramos los famosos 10 mandamientos. Y ahí en los 10 mandamientos empieza justamente en el verso 7 al 9 y Dios dice que no debe el hombre hacerse estatua alguna. No debe hacerse estatua alguna de ninguna semejanza y de nada que el hombre imagine que esté en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. El hombre no tiene que inclinarse, no tiene que servir a las estatuas. ¿Y eso por qué? Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta las generaciones, dice, la número 3 y la número 4
dice, de los que me aborrecen, dice, y que hago misericordia a millares, y a los que me aman y guardan mis mandamientos. Esto dice Deuteronomio 5, versículo 9 y versículo 10. Entonces aquí está esto. Después sigue diciendo, no matarás. Bueno, verso 16 dice, honra a tu padre y a tu madre. Verso 17, no matarás. Verso 18, no adulterarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio. Verso 20, verso 21, no vas a codiciar nada en absoluto, ni la mujer de tu prójimo, ni los empleados de tu prójimo, ni el auto de tu prójimo, ni la herramienta de trabajo de tu prójimo, nada en absoluto. Y entonces comienza el capítulo 6 y habla en plural. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová tu Dios te mandó, dice. Habla de mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obras. Esto se le dice a los israelitas. Y ahí en el verso 2 dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, durante todos los días de tu vida. Esto se le dijo a los israelitas. Y ahí eso desembocó en que se diga, dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo el corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, ese es el contexto en el que se dijo eso. Entonces, ¿cuál es la evidencia de que usted ama al Señor de veras, así como reclamó Jesús allá? Bueno, la evidencia debe de ser esta. Usted no debe de ser un idólatra, porque si usted tiene un ídolo, ese ídolo ocupa un lugar en su corazón, en su mente o en su fuerza, de seguro. Si usted tiene una estampita en su billetera o una estatua delante de su casa, al frente, y si usted le prende vela, si usted se arrodilla, entonces usted no ama al Señor de ninguna manera. Eso es imposible. Y otra cosa, si usted no enseña a sus hijos las enseñanzas del Señor, usted tampoco ama a Dios. A lo mejor usted que está escuchando en este mismo ahora esta predicación, nunca en su vida usted ha leído la Biblia y menos que menos le ha enseñado a sus hijos. Sus hijos no son seguidores de Dios, no saben nada de Dios. ¿Por qué? Porque usted nunca le ha enseñado. Entonces, ¿cómo usted puede decir que usted ama a Dios si usted nunca enseñó a sus hijos acerca de Dios? Nunca. Sus hijos son seguidores de otros, seguidores de los religiosos, seguidores de los artistas, seguidores de los de la farándula, pero no seguidores de Dios. ¿Por qué? Porque usted no le enseñó la palabra de Dios. Entonces usted no puede decir que usted ama a Dios de ninguna manera. ¿Por qué? Porque eso no es cierto. Eso no es cierto. Entonces sepa eso, estimado oyente. Esto te estamos diciendo para que usted pueda examinar un poquito cuál es su situación espiritual. Después, dice allá, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Eso qué significa, amar al prójimo como a uno mismo? Bueno, eso significa de que uno tiene que asumir al prójimo, uno tiene que estimarse, ser el prójimo, y según uno quiera las cosas para uno mismo, entonces uno tiene que eso evaluar cómo le va a afectar mis acciones a mi prójimo.
Por ejemplo, Jesús cuando cita, ahí amarás a tu prójimo como a ti mismo, cita Levítico. Y allá en Levítico se dio una serie de mandamientos que deben de regir en la vida civil. Por ejemplo, cuando ciegues, dice, tu mies, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra. Dice verso 9. Verso 10. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto que caiga de tu viña en la tierra. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová tu Dios. Entonces, aquí esto también tiene que ver con el amor al prójimo, a los pobres. Había que dejar un porcentaje y se estimaba que el 10%, entre el 10 y el 20% de los productos se dejaba en el campo para los pobres. No hurtaréis, dice, y no engañaréis, ni mentirás, ni se van a mentir el uno al otro. Entonces, ¿qué es el amor al prójimo? El amor al prójimo es yo no le robo porque a mí si me roban me va a afectar. Y es por eso que yo no robo. Eso es amor al prójimo. Después, no engañaréis. Bueno, yo no engaño porque a mí no me gusta ser engañado. Eso es amor al prójimo. Y eso no hay en el mundo. Y después, no vas a mentir. ¿Por qué? No porque yo no tenga gana o no porque no me va a ser útil para escapar la mentira de alguna situación, sino porque a mí no me gustaría que me mientan. Por eso yo no miento. Y después dice verso 12, dice, no juraréis falsamente por mi nombre. Después verso 13 dice, no oprimirás a tu prójimo. No le vas a amedrentar, no le vas a esclavizar, no le vas a maltratar a tu prójimo. ¿Por qué? Porque a vos no te gustaría estar en una situación así. Después sigue diciendo, verso 13, no vas a retener el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. ¿Por qué? Porque si alguien va a trabajar, seguramente que lo hace porque necesita, no lo va a hacer por amor al arte, ¿verdad? Y sigue dando después mandamientos que ya por cuestión de tiempo no voy a leer. Y al final, en el verso 18, dice ahí, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, nada de esto hay en la sociedad. Por tanto, el hombre no ama al prójimo. El hombre está muy, pero muy lejos de eso. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer con esto? Quiero simplemente hacer que nosotros entre todos reflexionemos y que nos demos cuenta que no estamos amando al Señor y menos que menos al prójimo. El hombre no puede justificarse con esos 2 mandamientos delante del Señor de ninguna manera, sino que entre tanto que más entra a estudiar qué significa eso, se va a dar cuenta que está muy, pero muy lejos de amar a Dios, y sería bueno que eso pueda desembocar en que él reciba a Cristo como su Señor y su Salvador. Bueno, estamos llegando a la parte final. Yo estoy muy agradecido por poder compartir con todos ustedes desde acá la palabra del Señor. Mañana los servicios de la iglesia local de acá de Ciudad del Este, a partir de las 18 horas, por internet y por Facebook van a poder escuchar los estudios bíblicos. Invitamos para que lo puedan hacer. Y por la radio de lunes a sábados, desde las 20 horas, están invitados a escuchar los estudios bíblicos y los temas presentados por la Iglesia Bíblica Misionera. Buenas noches para todos. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarse todo a Él.
esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad, no dudando su palabra, que es la luz y la verdad.